Así está sonando hacia afuera. María Angélica. Hola, buenos días. Ah, listo, perfecto. Bueno, digamos, tú vas a ser uno de nuestros jurados en esta actividad. Tenemos otro jurado que es el director de estudios económicos, subdirector de estudios económicos del Departamento Nacional de Planeación, pero no va a poder estar en directo, pero sí va a ver la sesión grabada. Entonces, bueno, muchachos, ánimos para que también nos conozcan de aquí hacia afuera. Digamos, tanto María Angélica como Gustavo, que es la otra persona, pueden ser personas que en algún momento ustedes se encuentren dentro de su vida laboral más adelante. Entonces, bueno, María Angélica, aquí dejamos que Pablo, digamos, es el profesor de acá del curso de econometría 2, también exalumno de la universidad. Digamos, se dejaría para que él maneje la dinámica, porque es el que conoce directamente aquí a los alumnos dentro de este curso y lo puede manejar mucho mejor que yo. ¿Vale? Listo. Pues, buenos días. Bien. Bueno, entonces, sí, María Angélica, todos realmente la sesión de hoy pues, es un punto de finalización del curso. Es justo simplemente para los que están viéndonos, es de series de tiempo y la mayoría o todos los trabajos son aplicaciones en series temporales. Entonces, lo que nos van a presentar los estudiantes es diversos temas de diversa naturaleza, obviamente todos asociados a fenómenos económicos en series temporales, pero pues bueno, ellos hoy son los artistas que nos van a mostrar el resultado final de sus trabajos que analizaron y realizaron a lo largo del semestre. Entonces, déjenme ya les proyecto en un orden, son bastantes diapositivas, son 10 grupos, pero cada grupo tiene un límite de tiempo, entonces la idea es que sean lo más concretos posibles y, como les dije, ir de manera directa a las cosas principales, los resultados y los hallazgos más relevantes de la investigación. Entonces, déjenme ya proyecto la primera presentación. Listo. Estaba buscando, pero quedaron todas las artículos. No, no, sí, No, no. Ah, listo. Sí, sí, porque no. Sí, sí, toca mandar, son mandar de 10 es, bueno, no tanto presentaciones como directamente ahí. Se mandó el fresco, veo. Listo, entonces aquí, este primer documento le doy paso a Daniel y a Daniel, que nos van a hablar de esta primera investigación. Entonces, pues, usted ve. Sí, y es el último. Solo confirmarse, María Angélica, tú ves las diapositivas en este momento. Sí, yo las puedo ver. Listo. Entonces ahí ya tienen la palabra los estudiantes. El grupo número 5. Sí, Bueno, pues buenos días para todos, para Angélica y pues todos los que nos van a observar. Junto con mi compañero pues Daniel Alejandro Torres y quien les habla pues Daniel Cristian Ruiz. El trabajo que hicimos pues pronosticar el precio del café interno en Colombia. Esto pues cada hablaba con ellos pues mediante varias series de tiempo y pues ir mirando como cuál se adaptaba y cuál nos mostraba como el resultado que se nos iba dando a cuanto pues en el proceso que íbamos obteniendo. Entonces digamos que tal como para
introduciendo, pues digamos que el café, pues a lo largo de toda la historia de Colombia, pues ha sido un producto que ha tenido por un rol importantísimo en la agricultura pues, colombiana, digamos que es un producto que en el siglo pues, XX tuvo pues, un auge importante y pues que tuvo un impulso económico en el país. Digamos que ya en los últimos años, pues la diversificación de los productos que pues se exportan a Colombia pues ya es un poco más grande, pero pues sin embargo el café sigue siendo, teniendo pues un rol importantísimo en la economía pues de Colombia. Digamos que el objetivo que nosotros teníamos era pues como estimar con predicción matemática el precio del café pues para los próximos 7 meses y traducir ese dato pues para la toma de políticas públicas que maximiza pues el bienestar familiar de las familias cafeteras. Y acá, pues, digamos, también hicimos como una primera detección del mercado. Acá empezamos a estudiar cómo estaba dando pues el precio del café. Entonces, digamos que pues tuvimos como estos tres importantes factores que pues vimos a lo largo de todo nuestro semestre. Que pues digamos que tenemos como tres gráficas, que la primera pues nos muestra una tendencia a largo plazo y digamos que esto lo tenemos más o menos desde el 2020 hacia adelante. Entonces acá tenemos una tendencia que es un crecimiento pues acelerado desde el 2020 el precio interno del café. Esto digamos que impulsado por la devaluación pues del peso colombiano, el incremento pues del precio internacional del café y las tensiones logísticas globales. También tenemos unos ciclos estacionales eh, digamos que estos son pues patrones repetitivos que mencioné que fuimos descubriendo pues, a lo largo del trabajo. Estoy dictados estrictamente por los ciclos biológicos pues, de la producción y la cosecha pues, que nos daba el café. Eh, bueno, pues acá digamos que ya un poco estabilizando pues la serie, la transformación matemática. Acá pues digamos que hicimos fue ya como un diagnóstico sobre pues el precio interno del café, la gráfica pues que la hicimos nosotros a base de los datos que fuimos encontrando. Y pues tenemos una serie pues diferencial también, que digamos que en el precio interno del café pues lo que encontramos fue que no había una estacionalidad acá pues, digamos que hicimos una prueba de DK Fuller, que esta nos arrojó que un estadístico el menos 2,549 y teníamos un p-valor de el 0,34. Este digamos que como el p era mayor que el 0,5 pues confirmaba que la serie original tenía tendencia y su medida pues era cambiaba a lo largo del tiempo. Y pues digamos que en la serie diferenciada, pues una solución que teníamos era que la diferenciación de primer orden pues se aplicó en este proceso eh, para estabilizar, digamos, matemáticamente pues, los datos. Ya pues para llegar a estos resultados, entonces tratamos de utilizar cuatro tipos de modelos en series de tiempo, el ETS, ¿sí? Que es de suavizamiento exponencial, economía estacional y tendencia, el CEDAS, ¿sí? También pues utiliza el Boxplot y procesos de ARIMA y otro de un ARIMAX, que añadimos pues una variable exógena, que en este caso fue la producción del café. Y un ARIMA, pues, es de modelo N2, si utilizamos los datos anteriores. ¿Sí? Entonces, en primera medida, utilizamos los modelos ETC y TEAS. En este caso, pues, su resultado más adelante lo vamos a iniciar, pero en principio, pues, no generó los mejores resultados para hacer una predicción adecuada, ¿sí? Al comportamiento en el precio del café, ¿sí? Pues, al no tener en cuenta la estacionalidad ni la tendencia, pues simplemente tiene predicción lineal. Con respecto pues a Arimex, ¿sí? Entonces, pues utilizamos como variable exógena la producción del café. Nos dio coeficiente de menos 1,88 y el de del 20,6.
Esto, digamos, si lo comparamos con el modelo ARIMA de variable endógena, pues simplemente pues evidenciaremos que este no van a ser pues muy significativo y elegiremos pues el modelo ARIMA. ¿Sí? Entonces acá hicimos por ejemplo como estándar, ¿sí? Diagnóstico del modelo ARIMA. Entonces acá podemos ver pues calculando que el pues 0 y también pues siempre diagrama curva de densidad con distribución estándar también pues las bandas de confianza, ¿sí? Entonces, ya se queda, digamos, eso es como lo más importante, ¿sí? Entonces, esto es como los resultados, entonces la RMS, ¿sí? Y calculando pues los errores estándar. Entonces, evidentemente, pues lo que es el modelo OARI, ¿sí? Tiene el mejor RMS en comparación al resto, ¿sí? El de los residuos. Entonces, pues evidencia que el modelo ARIMA es el que mejor predice el precio. Entonces, acá pues se condensa más en términos matemáticos, ¿sí? Y ya, pues, utilizando el modelo ARIMA, podemos evidenciar a comparación del ETS y el TEAS, que este nos da una predicción más acertada, ¿sí? Y esto pues tiene cierto sentido porque hay picos, ¿sí? En el precio del café y estos inmediatamente por términos de choques internacionales y mismas dinámicas internas generan un desplome del precio. Esto se evidencia que pues cuando llega a un punto, ¿sí? Empieza a repuntar nuevamente, ¿sí? Y es lo que se evidencia en nuestra predicción, vuelve a repuntar, y esa es como la dinámica que tiene. Obviamente, pues el objetivo es recomendar pues, políticas públicas. Acá pues son utilizar pues alertas tempranas utilizando pues el Ministerio de Agricultura y la Federación Nacional de Cafeteros pues para diseñar políticas adecuadas utilizando esta predicción. Lo importante acá también es desarrollar cadenas de valor en torno al sector cafetero, el cual impulse pues esta industria que pues evidentemente se ha deteriorado en los últimos años. Entonces también debido a la alta volatilidad, entonces es importante pues proteger por medio de políticas públicas el precio para que los capicultores no generen pérdidas y sigan produciendo en épocas en las que el precio pues, puede descender. Muchas gracias. Bueno, yo sin embargo, o sea, hay una observación y es que ahí, si pone precio, pero va a haber un problema de endogeneidad. Sí, sí, eso es lo que... Pero bueno, o sea, digamos que no sé, profecía, paso para que lean comentarios o seguimos. Entonces, al final veremos si hay algo. Yo aquí no veo tus diapositivas, Mariana. No, aquí está. Ustedes me sabrán bien las siguientes. Listo. Entonces aquí le paso a Miguel y Carolina, que nos van a mostrar el siguiente proyecto. Es un número 6. Cambiaron la de resto y fue el número 4. Buenos días, nosotros, Carolina y yo, vamos a hablar sobre la tasa de cambio y utilizamos el método red neuronal, más concretamente MLP, para lograr predecir la 20 días futuro con todo el procedimiento. Entonces, en resumen, realizamos un modelo de red neuronal que MLP para pronosticar la tasa representativa del mercado peso dólar a 20 días con datos históricos tomados desde 1991 hasta el 2026, aproximadamente 34 años.
El modelo captura relaciones no lineales utilizando rezagos, medias móviles y retornos diarios, con variables explicativas, además normalizando con el método mínimo máximo y entrenamiento con Adam Herbistopping. Entonces, como vamos a hablar, será un pequeño contexto general, la descripción de los datos, enfoque de entrenamiento, pronóstico recursivo para los 20 días, el marco teórico, la arquitectura del modelo, resultados y conclusión. Entonces, ¿qué es la tasa representativa del mercado? Es el promedio ponderado y las tasas ponderadas de operaciones de compra y venta de dólares efectuadas por bancos comerciales, corporaciones financieras, comisionistas de bolsa, etcétera, que generalmente vienen determinadas por variables como comercio internacional, inflación extranjera, inflación interna y política monetaria. En el método de red neuronal, la idea es tenemos una serie de variables por las cuales pasan por pesos. A esos pesos se van ajustando para lograr una mejor predicción de la tasa representativa del mercado. Entonces, la neurona como tal recibe las entradas, los pesos que acabo de escribir. Después, posteriormente, se va a ver un esquema que se interpreta mejor para calcular posteriormente, en este caso Z, la función ReLU, que transforma los valores negativos en cero, que toma los positivos normales, la propagación, que ya es como para entender un poco más cómo funciona la red neuronal, pero por optimización de tiempo no los voy a especificar, la optimización ADAM y demás cosas que usamos para hacer un efecto pronóstico con la red neuronal. Entonces aquí tenemos la serie de tiempo de la tasa representativa del mercado, como vemos inferiormente con un mínimo de 700 pesos hasta llegar a los 5.000 que llegamos a ver en algún momento. Como vemos, no es una relación lineal, es una relación demasiado volátil. Como pues, se puede observar algunos choques significativos, como la crisis financiera global del 2008. Aquí se ve un crecimiento para después un posterior crecimiento sostenido desde el 2016. Entonces aquí construimos unas variables a partir de la serie de tiempo tomada, la tasa representativa del mercado, con seis rezagos, 5 rezagos, uno de un día, 2 días, 5 días, 10 días, 20 días, para que el modelo logre más o menos tener, por ejemplo, cuando hay tendencias de crecimiento, cuando yo pueda decir más o menos está creciendo y en algún momento se normaliza. También tomamos media móvil para suavizamiento de la serie y retorno diario que también nos puede ayudar a tener una mejor predicción, como ya veremos posteriormente. Para realizar el modelo, lo primero que hicimos fue normalizar los datos. Agarramos 80% de datos de entrenamiento y 20% de datos de prueba y los normalizamos cada uno con sus respectivos mínimos y máximos para no contaminar las pruebas entre sí. Esto nos ayuda a prevenir el data leak, que es lo que dice que evita que información futura influya en el modelo. Esta fue la arquitectura del modelo. Como ven, aquí tenemos nuestras variables de entrada, que son los rezagos, las medias móviles y el retorno. Nosotros, después de varias estimaciones, hicimos 3 capas ocultas, una con 64 nodos, otra con 32 y otra con 16 nodos. Esto lo fuimos probando y lo fuimos estimando hasta para elegir la cantidad de nodos. Lo que hicimos fue estimar varias veces para encontrar el mejor modelo. Hicimos el enfoque de entrenamiento y de prueba, aquí está cómo aprende el modelo, cómo es de red neuronal en cada estimación. Lo que ocurre es que el modelo, cada vez que uno corre, el modelo bota estimaciones diferentes. Entonces, para la reproductividad de los datos, escogimos una semilla. Sin embargo, lo que hicimos es evaluar varias semillas y lo que encontramos fue que la estimación entre semillas no variaba mucho, lo que nos daba una buena señal del modelo. La línea roja es la predicción sobre los datos de prueba y como ven, tiene un MAE del 73 y o sea, el error absoluto medio es de 73 pesos. Hicimos el pronóstico a 20 días y para esta semilla, el pronóstico a 20 días lo que vemos es así, lo cual no es muy coherente. Entonces, de lo que concluimos
De lo que concluimos es que como usamos un tipo de red neuronal MLP, esta no tiene memoria de largo plazo, entonces se sugiere que para trabajos futuros se podrían explorar otras redes neuronales como la LSTM, que ella sí captura dependencias de largo plazo. Y este modelo puede tener algunas limitaciones, como que solo usa la información histórica de la tasa y no incorpora otras variables que pueden explicar mejor el modelo. Muy bien, gracias. Un poco así rápido, corriendo. Yo, Mateo y Paula. Entonces, sí, 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 está bien. ¿Cómo se conecta el proyectado? Si quieres manejarlo ahí, es que no quieres que sea. Ya, sí. Buenos días para todos. Mi nombre es Mateo Rodríguez Castro y les voy a exponer algunos de los resultados más importantes y concluyentes que obtuvimos sobre la investigación empírica acerca de la dinámica del pronóstico del gas natural. En este caso utilizamos el spot del gas, es equivalente a decir que es el precio a gas contado, ¿sí? Porque hay futuros, eso lo vamos a tratar. Ok. La motivación para tratar el gas es que pues, tenemos gusto por los temas financieros, esa es la primera motivación más honesta, pero también reconocemos la importancia que tiene el gas para la industria, tanto como insumo como elemento energético. También resaltamos la importancia que tiene el gas natural en la actualidad, un combustible de transición energética, que es más limpio que el carbón y el petróleo, pero más sucio que las energías renovables. Entonces es un elemento central de transición. Y también destacamos la exposición a mercados internacionales de algunos países como Colombia, que han venido incrementando sus exportaciones de gas natural. Ok. Respecto al análisis literario, nosotros encontramos tres grupos de autores contemporáneos. El primero es Baumeister, el segundo es Vanegas y Vergara, el tercero es Shu, que en conjunto encuentran que el precio del gas no debería analizarse por sí solo, sino que deberían incluirse algunas variables, tanto de clima y variables de oferta y demanda, como pueden ser la producción, los inventarios, etc. Vanegas, respecto al método, encuentra que la integración en las variables que utiliza y recomienda hacer igual que yo. Bueno, ese marco teórico nos sienta para escoger unas variables como lo son el precio real del gas, que tomamos el precio del gas y lo deflactamos con la inflación para evitar efectos inflacionarios en la serie. También tomamos la serie de la producción del gas, de los inventarios y las plataformas de perforación. Como podemos ver en los gráficos, la producción del gas y las demás variables presentan tendencia, por lo que hay un índice que nos es estacionario. Para confirmarlo de manera formal, hicimos una prueba de equilibrio aumentada, en donde se concluye que efectivamente no se puede rechazar la hipótesis nula de que existen raíces unitarias y por lo tanto las series en su conjunto son no estacionarias. Para eso diferenciamos y volvemos a hacer una prueba de rechazar la hipótesis nula y el proceso se puede ver acá, en donde a su izquierda pueden ver las series de niveles y a su derecha pueden ver las series estacionarias, en donde las series estacionarias tienen un comportamiento a lo largo de la media cero y las funciones de autocorrelación convergen a cero rápidamente. Por lo tanto, tenemos procesos estables. Con eso estimamos un modelo A, en donde escogemos un rezago óptimo y pues hacemos un diagnóstico. En el diagnóstico encontramos a través del test de cointegración de Johansen que hay un orden de cointegración, hay un segundo orden de cointegración, por lo tanto hay un equilibrio en el largo plazo de las variables y no sería correcto hacer una estimación con un modelo A. Entonces, estimamos. En el cuadro número 6 pueden ver los parámetros de largo plazo y que bueno, los parámetros básicamente forman el equilibrio de largo plazo. Ahora, si analizamos los coeficientes
ajuste de largo plazo, la velocidad a la convergencia del equilibrio, que eso es lo que incorpora el B alfa, y encontramos que en nuestros resultados ajustar el equilibrio es la producción. En el corto plazo ya es diferente, como pueden ver, pues todas las variables interactúan entre sí y forman lo que nosotros conocemos como ese equilibrio en el mercado. Como pueden ver, todas las variables en el corto plazo son significativas, pero en el largo plazo la única es la producción. Una de las herramientas que nos ofrece el módulo B es mirar los impulsos de resultados, donde las más relevantes serían un choque en el precio que genera un aumento en la producción y que tiene pues consistencia con la teoría económica. También se puede ver allá arriba, que un aumento en la producción genera una caída en el precio que es más gradual y también tiene consistencia con la teoría económica. Y otra relevante es que un choque en los pozos petroleros para la extracción de gas, porque se trabajan en conjunto, generan una caída en la producción. Y esa pues, puede ser la única función y punto de respuesta que nos puede generar conflicto, porque se espera que a mayor número de pozos haya mayor extracción, pero pues los datos que no se encuentran. Y bueno, uno de las otras herramientas es el pronóstico del precio spot de gas, que como pueden ver, son digamos 7 periodos adelante, 7 años adelante, y es consistente con el comportamiento natural de la serie en los periodos anteriores. Entonces, básicamente la justificación del trabajo es brindarle herramientas a los elaboradores de política pública en un contexto de transición energética y en un contexto de exposición a mercados internacionales. No solo brindando un pronóstico consistente, sino también la anticipación a través de las soluciones impulsadas a los shocks del mercado. Muchas gracias. Gracias, Mateo. ¿Habéis escuchado bien todas las presentaciones? ¿Eh? A ver. ¿No? Ganamos bien. Listo. Entonces, Jorge, este ya es el cuarto grupo, entonces aquí Ángel y Juan nos van a hablar de su trabajo. Bueno, buenos días. Mi compañero Juan Pablo y yo, el mínimo y la inflación, la revisión teórica y del tema. Entonces, la justificación de nuestro proyecto se podría ver en esta gráfica que representa los aumentos nominales del salario mínimo desde que existe el salario mínimo, que es desde 1985, y se ve que a lo largo de este siglo, desde el año 2000, nunca se había visto un aumento del 23%, que se generó a principios de este año por el decreto del gobierno. Entonces, y lo que generó muchos debates en la teoría económica. Entonces, fue la motivación de nuestro proyecto saber si los datos en Colombia actualizados desde este periodo de tiempo son consistentes o no con la teoría. Nuestra base de datos son del salario mínimo de 1985 hasta el 2025 y asimismo la inflación se tomó en el mismo periodo, dando un total de 41 datos anuales para ambas series. Entonces, y la metodología que se usó es que son primero las pruebas de raíz unitaria para establecer estacionalidades y luego pruebas de cointegración de Johansen para conocer la relación de largo plazo. Si hubiese de largo plazo, se usará VAR o B, si da o no. Aquí se muestra la serie de inflación y salario mínimo en este periodo de tiempo que ya les comenté. La gráfica, digamos que nos da algunos indicios, por ejemplo, que podría haber relación de largo plazo entre ambas series, además de que los salarios mínimos funcionan como un efecto rezago
de la inflación, porque se ve como sigue, como con un periodo de diferencia, la misma tendencia de la inflación. Y por otro, y esto demuestra, digamos, consistencia con el marco constitucional, que es que los salarios mínimos del año siguiente se calculan con la inflación del año inmediatamente anterior. Antes de pasar con el análisis de resultados, sí, pasa. Antes de pasar con el análisis de resultados, cabe recalcar que hicimos una revisión tanto teórica como empírica de varios textos, entre ellos, por ejemplo, el de Marta Misas y Hugo Oliveros, y de Roberto Freire, que en general, por ejemplo, Marta Misas concluye en una de sus partes de que hay relación causal bilateral entre salarios e inflación, es decir, que una afecta a la otra y inmediatamente después la otra afecta. La inflación afecta a los salarios y los salarios afectan a la inflación en el largo plazo. Digamos que esa es una de las conclusiones y más adelante el salario de otros. Bueno, pasando con los resultados, en primer lugar, se hicieron pruebas de raíz unitaria a las series en niveles. Como se puede ver, las series en niveles son no estacionarias, entonces se realiza la primera diferencia y se hace una prueba de equipo a las diferencias de las series, encontrando que estas sí son estacionarias, lo que quiere decir que las series en niveles son integradas de orden 1. Además, utilizamos una herramienta para la selección de rezagos que utiliza como criterio información del modelo VAR y se concluye que lo óptimo es usar un rezago. Estimando el VAR, nos dio esta ecuación para la inflación total y para el aumento del salario mínimo, pero nos interesan los coeficientes y la significancia estadística que sostienen. Para la ecuación de salario, de aumentos del salario mínimo, vemos que únicamente es estadísticamente significativo el rezago de la inflación total, lo que nos da indicios de una posible causalidad de Granger en sentido inflación a salario mínimo. En el panel vemos la estimación de inflación total, la estimación de inflación total, y vemos que no hay coeficientes de significancia estadística. Pasamos a hacer análisis de, del modelo VAR que habíamos estimado y vemos que no hay autocorrelación, no hay heterocedasticidad, lo que quiere decir que el modelo está bien especificado y se realiza una prueba de normalidad. Los resultados son que no hay evidencia suficiente para decir que los residuos no se distribuyen de forma normal. Sin embargo, hay que hacer una aclaración y es que en la prueba de kurtosis el valor del estadístico está muy cercano a la región de rechazo, lo que implica que las colas pueden estar muy cargadas o pues, se puede invalidar un poco la inferencia estadística que se vaya a realizar con el modelo. Y también se realizó una prueba de Granger para confirmar lo que vimos del coeficiente en la significancia estadística, el coeficiente de la inflación, y con esta prueba confirmamos que en efecto hay una causalidad en sentido Granger desde inflación a salario mínimo y no desde salario mínimo a inflación. Sin embargo, como vimos en la gráfica de la serie, vimos que probablemente existía una relación de largo plazo. Por tanto, vamos a proceder a hacer pruebas de cointegración para saber si existía esta relación. Se utilizó una constante no restringida que permitía capturar los efectos de largo plazo cuando las variables estaban expuestas ante choques exógenos. Y lo que encontramos es que si había una relación de largo plazo, es decir, hay una relación de integración entre las variables salario mínimo y inflación total. Por tanto, se estimó un modelo Beco. El modelo Beco utiliza los rezagos óptimos del VAR, pero restándole un rezago. Lo que nos da una estimación que a primera vista puede parecer extraña porque solo sale el coeficiente de largo plazo. No hay una relación de corto plazo en esta estimación. Y además vemos que el coeficiente en la estimación del BECOM para el salario mínimo es estadísticamente significativo el coeficiente de la relación de largo plazo, que es un vector de corrección de errores. Para el caso de la ecuación de la inflación total,
no hay significancia estadística, es decir, que no sigue la relación de largo plazo, que sí sigue el aumento del salario mínimo. Y por último, realizamos una prueba de autocorrelación de los errores del modelo BEC para ver si estaba bien especificado el modelo. Entonces, aquí vemos que no se podía rechazar la hipótesis nula en ninguno de los casos con resalgos de 1 a 4, lo que decía, implicaba que el modelo estaba bien especificado y por tanto era congruente decir que solo existía una relación de largo plazo entre las variables aumentos del salario mínimo e inflación total. Ya por último, hicimos funciones impulso-respuesta, el salario mínimo y respecto a sí misma, el choque inflacionario respecto a la inflación, el salarial respecto a la inflación, el inflacionario respecto al salario, el salarial respecto a sí mismo, que nos quedaría así, dando que los médicos que son coherentes con la que serían esos dos. Es que frente a un shock de inflación aumentaría el salario mínimo en una proporción mucho más grande que este, que es la respuesta del shock del salario mínimo respecto a la inflación. Estos dos no son coherentes con la teoría, podríamos interpretarlo de otra manera, pero en general no tiene sentido que frente a un shock de inflación, la inflación disminuya. Y lo mismo respecto a los salarios mínimos. Y como conclusiones, para el caso colombiano, no se sostiene que los y incluso en periodos de inflación relativamente alta, otra literatura diga que sí, y el efecto institucional es uno de los causantes de la inflación, también lo sacamos de la teoría y es importante como determinante de la inflación. Y por último, habría que implementar pruebas más robustas y en lo posible trabajar con muestras más grandes de IRF más precisas. Ya. Bueno, esto. No de nada, la espalda del micrófono, se le hay cosas. Acuerdos. Entonces ahora viene Santiago y Juan. Entonces, bueno. Buenos días, nosotros les vamos a hablar sobre un pequeño pronóstico de la demanda energética, sobre todo en el sector de Colombia. ¿Por qué es importante mirar la energía eléctrica? La energía eléctrica es un principal motor de la economía colombiana y es fundamental para el desarrollo económico. ¿Cuál fue nuestro problema de investigación? Nuestro problema de investigación fue que se requieren pronósticos adecuados y precisos y certeros para que no haya problemas con falta de energía, problemas con la demanda. De aquí de los objetivos del proyecto nos vamos a quedar principalmente con el alcance del proyecto. Tenemos datos desde 2008 hasta 2023 sacados de la página de XM, ¿sí? Como tenemos acá. Este es una pequeña gráfica de la demanda original de la serie, ya con un logaritmo para que sea más bonito, sea más entendible. Ese fue el proceso de trabajo que hicimos, sí. En cuanto al análisis de estacionalidad que hicimos una prueba AF que hicimos para determinar la estacionalidad de la serie temporal, revelando si es necesario diferenciaciones adicionales. Además de eso, hicimos las diferenciaciones que se llevaron a cabo para lograr la estacionalidad, asegurando que los patrones de la serie están consistentes y pues, a lo largo del tiempo. Como podemos ver, acá están los datos que teníamos, la tendencia que es creciente, como se ha visto históricamente a lo largo de los últimos años, y que de un patrón estacional podemos notarlo en la última gráfica. ¿Sí? Además de esto, implementamos un modelo SARIMA que está en la presentación. Tenemos acá el ACF que muestra la estacionalidad de la serie de tiempo y la serie del PACF que demostró que es consistente a lo largo del tiempo. En cuanto a nuestra validación del modelo de los pronósticos, hicimos métricas de errores donde utilizamos métricas RMS y MAE para evaluar el rendimiento del modelo, lo que permitió identificar su capacidad y su capacidad de predicción y el ajuste pues, a la realidad, que sea fidedigno.
En cuanto a pronósticos futuros, hicimos para el primer semestre de 2024 porque, como recordamos, tenemos desde 2008 hasta 2023. Hicimos una serie mensual que, según la página de XMX, nos dio acceso a más datos futuros, más actuales, por así decirlo. Podemos ver en el pronóstico que subirá un aumento de la demanda energética, algo que es variable en la página, aunque no se tengan completamente los datos accesibles, pero se puede validar que sí, efectivamente hubo un crecimiento en la demanda energética en este periodo. Además de esto, se debe considerar, pues, para la planificación y la gestión, como habíamos dicho, la importancia. Sí. Como unas pequeñas conclusiones, dijimos que la serie presentó tendencia de estacionalidad y el modelo Sterling capturó adecuadamente la dinámica temporal. El modelo también demostró un desempeño predictivo y los pronósticos son útiles para la planeación energética de Colombia, independientemente de los shocks atemporales como la pandemia que se presentaron a lo largo de este tiempo. Gracias. Qué pena. Empezar a quitar así, ya va. Bueno, rapidísimo, pero ya. Mañana. Grupo número. Y bueno, muy buenos días a todos. Hoy me con mi compañera Chara y yo, Ana. Les vamos a presentar sobre nuestro proyecto final, el cual es sobre modelación y pronóstico del gasto público en Colombia. Bueno, el gasto público es un instrumento clave en la política fiscal. En Colombia muestra tendencias crecientes y también tiene pronósticos, tiene patrones de estacionalidad, como lo muestra la gráfica. Se ve que hay partes en donde crece, que es como más que todo en diciembre. Y también, pues, nuestro objetivo de este proyecto es analizar y pronosticar el gasto público mediante modelos económicos. Y no solo eso, sino que también nos permite al modelar esto, pues poder predecir unas mejores políticas públicas. Para nuestro análisis hicimos una pregunta de investigación, la cual es cómo se comporta la ejecución del gasto público en Colombia y qué tan predecible es mediante modelos de series de tiempo. Las hipótesis que nosotros planteamos para este proyecto fue la hipótesis nula, que sostiene que el gasto público es impredecible y es aleatorio. Y la hipótesis alternativa que está plantea que el gasto es predecible y que se puede pronosticar y modelar con modelos económicos. La metodología que utilizamos fue pruebas iniciales como estacionalidad, correlogramos. También aplicamos modelos como ARIMA y SARIMA, la validación estadística como ARC, BIP, y también hicimos unos diagnósticos de residuos y por último aplicamos bloques y tendencias. Los datos que utilizamos los sacamos del Banco de la República, vienen del periodo 2005 hasta 2021. Tenemos los datos de ingresos y gastos, índice de seguimiento de la economía, y también sacamos el precio del petróleo y la tasa de inflación mensual. Y tenemos también los logaritmos de estas dos datos. Los resultados que obtuvimos son básicamente, bueno, como podemos ver en la imagen, aquí se presentan los dos tipos, bueno, el modelo, que es la línea negra, el ARIMA, que es azul, ARIMAX, que es la naranjita, y SARIMA, que es la verde. A priori, la que mejor se ajustaría es la que más volatilidad muy importante petróleo a las finanzas públicas, pero
mejor, digamos, modela es el Sarima, por las pruebas que ya anteriormente. Entonces, lo valioso para fortalecer la nación fiscal. Em, ahora. Una de las conclusiones es que, en efecto, pues, la ejecución del gasto público sí presenta estacionalidad y presenta patrones que son pues modelados por el modelo Sarima. Entonces, como si se puede predecir y si se puede prever, por ejemplo, que tiene saltos en el último trimestre del año, que es como en septiembre, diciembre, se pueden adecuar las políticas públicas para que digamos, si el gasto no quede tan eh, sí, como que no, o sea, se ejecute mejor el gasto público y no que como... Ok. Entonces está cierto. Es. Por carta, número 8. ¿De qué hay en la cámara? Acá. Bueno, nosotros vamos a presentar el proyecto final de econometría presentado por María Camila Pedraza y Mariana Silva. Digamos que como contenido tenemos el resumen de todo el estudio que se hizo, la introducción, la metodología que se utilizó, los datos de donde se sacó la información, los resultados obtenidos, las conclusiones y pues las bibliografías. Como, digamos que como resumen de todo esto, para empezar, es que pues el desempleo, no, nuestro proyecto se llama, para empezar ahora sí, análisis y pronósticos de la tasa de desempleo por sexo en Colombia, mediante modelos ARIMA y variables de ahora sí, pues la tasa de desempleo o el desempleo es un indicador clave, digamos que para el desempeño económico, ya que refleja la capacidad del mercado laboral para generar empleo. En Colombia se han presentado grandes situaciones, digamos, a lo largo del tiempo. Por lo tanto, existen brechas estructurales con hombres y mujeres. Estas diferencias entre estas brechas se evidencian en desigualdades como el acceso al empleo, la estabilidad laboral, las condiciones económicas y como objetivo en este estudio se tiene como objetivo analizar y pronosticar
La tasa de desempleo por sexo en Colombia, digamos que este pronóstico se hizo a lo largo de 12 meses, pues un año. También se aplicó modelos econométricos de las series de tiempo. Se utilizaron datos mensuales sacados del DANE entre el rango de año de 2007 a 2026 actualmente. Y la información, bueno, todo eso proviene del DANE. Vemos que como introducción a esto, la tasa de desempleo, como vine diciendo, es un factor que refleja la capacidad de generar empleo y el bienestar de la población. Digamos que como nos vamos a enfocar precisamente en Colombia, el mercado laboral ha presentado a lo largo del tiempo mayores fluctuaciones eh, y em, haciendo énfasis en el COVID-19, digamos que en la pandemia se presentó grandes tasas de desempleo mayormente en las mujeres, ya que pues digamos que históricamente también se ha venido como presentando mayor desempleo en las mujeres, por decirlo así. No sé. Como metodología, bueno, se incorporó como una variable Dummy con el propósito de analizar, digámoslo así, las diferencias estructurales entre hombres y mujeres para las tasas de desempleo y se construyó una variable binaria donde el sexo cero corresponde a hombres y el sexo uno corresponde a mujeres para así diferenciarlos. Digamos que este modelo es utilizado con la variable Dummy, ya puede expresarse como el desempleo, entonces acá usamos beta sub 0 que representa el desempleo promedio masculino, beta sub 1 que mide la diferencia promedio entre el desempleo femenino, digamos que respecto al masculino, y un sub D que corresponde pues al término error que se utiliza. Como datos se utilizaron pues variables como la tasa de desempleo nacional, la tasa de desempleo de hombres y la tasa de desempleo de mujeres y el sexo, que pues como lo vine diciendo esta variable es utilizada para diferenciar entre hombres y mujeres. Tenemos que la variable de MI fue construida con el propósito de incorporar digamos, la información cualitativa dentro del modelo econométrico. Digamos, como resultados, tenemos en primer lugar el análisis gráfico de la serie. Entonces, acá comparamos la tasa de desempleo de hombres y la tasa de desempleo de mujeres con respecto a la tasa nacional, a la tasa de desempleo nacional. Digamos que acá se puede ver como la diferencia entre las situaciones que han tenido la tasa de desempleo de mujeres, que han sido como mayores a lo largo del tiempo, con respecto a la nacional. Es que hay 3 minutos. Bueno, vamos un poco más rápido. Nosotros realizamos la descomposición de las series para identificar los componentes de tendencia, estacionalidad, componente irregular y la serie observada. Entonces encontramos que simultáneamente se presentaban las tendencias y la estacionalidad, lo que implicaba que no podían ser estacionarias y eso no nos permitía aplicar el modelo ARIMA. Entonces, por esa razón, sí, realizamos procedimientos de diferenciación para poder estabilizar las series y estimar los modelos ARIMA. Entonces, en los hallazgos que tenemos, encontramos que las series no eran estacionarias originalmente. También se identificó que el p-valor era menor al 0,05% y que eso rechazaba la hipótesis inicial y que
teníamos que hacer modelos de autocorrelación para, para poder identificar los componentes AR y MA. Entonces, se identificó dependencia temporal entre los datos y sirve como referencia para identificar los componentes autorregresivos de media móvil. Y esto también sirvió como base preliminar para la estabilización de los modelos ARIMA y los seleccionados posteriores mediante el criterio AC. También realizamos un modelo DUMI, una variable DUMI para poder identificar la diferenciación que había entre estas dos tasas de desempleo. Para los hombres se les dio el valor 0, las mujeres el valor 1 y el sexo femenino fue positivo y estadísticamente significativo. También encontramos que el desempleo fue aproximadamente 5,57 puntos porcentuales superiores a la masculina. Entonces se realizaron los modelos ARIMA. Y esto se evidenció que el desempleo mantiene mayores niveles promedio y una mayor volatilidad frente al desempleo. Y de las conclusiones. Tenemos los pronósticos. Conclusiones. Vimos que se realizó, como ya lo he hecho, se realizó este estudio con datos del DANE en este periodo, este rango de periodo. Se identificaron también patrones de tendencia, estacionalidad y un fuerte impacto cuando surgió la pandemia del COVID-19, especialmente en las mujeres. También las series, digamos que requirieron una diferenciación para cumplir el supuesto de la estacionalidad y permitir la modelación del modelo de ARIMA. El modelo, digamos que como conclusión presentó un buen ajuste y una buena capacidad para para poder predecir. El desempleo femenino, como le dijo mi compañera, fue superior 5,57 puntos porcentuales mayor al masculino. Los pronósticos muestran una estabilización en el corto plazo, pero las brechas de género persisten y el estudio confirma, digamos que la utilidad de los modelos ARIMA y variables DUMI para el análisis del mercado laboral. Campos. Pero ahí está. Sí, es 8. Bueno, buenos días. Nosotros somos Juan Esteban Vargas y Jay. Nosotros les vamos a presentar el pronóstico del índice S&P 500. Inicialmente nuestro modelo fue VAR, sin embargo hicimos dos extensiones con el modelo B y con el modelo Gartner. Nuestro modelo se basa en analizar el índice S&P 500 a partir de variables como viene siendo la acción de Nvidia. Todo esto en retornos para evitar que no hubiese estacionalidad en las variables. Con la variable también de volatilidad del índice de S&P 500, con la tasa de inflación de Estados Unidos y también con la tasa de interés que publica la FED. Bueno, inicialmente esto se realizó porque el pronóstico de un índice tan importante en los Estados Unidos como bueno, en el mundo, en el mercado bursátil como en el S&P 500, es una necesidad, los pronósticos para los agentes financieros. Pues esto ayuda al óptimo funcionamiento de las instituciones financieras. Finalmente, pues acá, esto también lo vamos a ver en nuestro proyecto, y es que no es sencillo tener un buen pronóstico, un pronóstico muy acertado
sobre índices, pues su volatilidad es muy grande y pues se va a presentar que no van a tener una distribución normal por temas de dosis y por temas de asimetría. Y ya. Bien, uno de los modelos que utilizamos fue el modelo VAR, el cual nos va a permitir tener una relación dinámica entre varias variables y ver cómo un choque en una tiene movimiento en las otras series de tiempo. Y pues esta depende de sus propios rezagos y los rezagos de las otras variables. Bien, respecto a la serie SP500, inicialmente tenemos el periodo 2010 a abril de 2026. Durante el periodo 2010 a 2019 hay variaciones moderadas, mientras que en el 2020 hasta el 2022 hay una caída debido a la pandemia y una debida subida recuperación. Y en el modelo de 2022 a 2024 hay otra vez una alta volatilidad debido a la alta inflación y a la presión inflacionaria de Estados Unidos. Y recientemente su recuperación debido a los avances tecnológicos y al surgimiento de la inteligencia artificial. Por otra parte, hay que mencionar que la S&P 500 es un indicador de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos y este es un indicador muy importante del mercado accionario de Estados Unidos, donde sus empresas tienen una alta capitalización bursátil, una liquidez y una estabilidad financiera. Bueno, inicialmente lo que hicimos fue mirar la estacionalidad de cada una de las variables. Se tuvo que hacer diferenciación para las dos variables macro, que en este caso es la inflación y la tasa de interés. Sin embargo, las otras variables financieras, al estar presentadas en retornos, no requirieron de una diferenciación. Acá se presenta la matriz de correlación. Siguiente. Sin embargo, nosotros hicimos la prueba por Mantiu. Esta prueba nos muestra que se rechaza debido a que hay presencia de autocorrelación en los residuos. Esto cabe resaltar que se hizo con un BAC 1, porque eso fue lo que nos sugirió el AIC. Sin embargo, pues se corrigió y el modelo después se realizó con un BAC 4 pues, para para no tener resultados y pronósticos espurios. En este caso, pues se presenta la matriz de autocorrelación. Pues ya acá presentamos el S&P 500, pues realmente tiene una buena correlación con la mayoría de las variables, exceptuando con la tasa de interés, que realmente es muy baja, y pues con Nvidia, ya lo vamos a ver en los gráficos. Bueno, acá presentamos la prueba formativa. Acá sí nos damos cuenta que ya hay ausencia de autocorrelación, porque el p-valor es mayor a 0.05. Acá pues vemos los residuos, en lo posible se mantienen, entonces ya acá confirmamos la presencia, que no hay presencia de autocorrelación entre los residuos. Bueno, en este caso hicimos la prueba de normalidad y lo que les mencionaba no presenta normalidad, y esto se debe a que hay outliers en la serie o hay colas muy pesadas, entonces por eso no logramos normalidad en la serie, y eso pues es un percance que se tiene para el pronóstico. Sin embargo, pues se intentó hacer lo más allegado posible a la teoría. Acá presentamos las raíces del polinomio característico. Nos damos cuenta que son estables, están dentro del círculo unitario. Acá ya nos vamos con estas gráficas que son las de impulso-respuesta, y aquí nos damos cuenta que ante choques de la inflación, el índice va a reaccionar de forma negativa, esto porque va a haber un aumento en las tasas de interés, y con la teoría eso significa que va a haber una menor valorización bursátil. Y como ya les mencioné, al haber menos tasa de interés, pues obviamente la impulso-respuesta de la tasa de interés va a ser igual un shock negativo frente al índice de S&P 500. Y con el índice de volatilidad, igual, pues ante una mayor volatilidad de incertidumbre en el mercado, pues lo que va a causar es que el índice reciba un shock negativo y pues reaccione a la baja.
Finalmente, con NVIDIA presenta un shock positivo, pues como sabemos, NVIDIA es una de las 20 magníficas y al estar dentro de este índice lo que hace es que cualquier shock positivo pues afecte positivamente al índice del S&P 500 teóricamente. Finalmente, acá presentamos los pronósticos del PAR. Sin embargo, ya les voy a hacer una comparación con respecto a eso. Acá, pues, hicimos la gráfica de los pronósticos que se realizaron. Inicialmente, los pronósticos son de acá hasta acá, que se vendría siendo desde mayo hasta diciembre de este año. Sin embargo, se hizo un pronóstico de esa parte para comparar con los valores reales que se tienen de este año y mirar qué tan acertados son los pronósticos. Te queda un minuto. Bueno, después se realizó lo que viene siendo ya para rectificar si hay autocorrelación a largo plazo, autocorrelación de beneficios a largo plazo de los errores con un modelo B. Y acá nos damos cuenta, siguiente, pues hicimos también el pronóstico y nos damos cuenta que que es similar, sin embargo, pues no, el modelo B lo que hace es suavizar y al final con acá nos damos cuenta que el error al pronosticar con el modelo B es mucho menor. Sin embargo, como sabemos que el índice es muy volátil, el signo, pues no, el signo del pronóstico no coincide con los valores reales. Pues hicimos una prueba para rectificar que hay residente artificial. Entonces, lo realizamos el pronóstico y al final comparamos Estimar lugares. Sí, sí. Okay. Sí. Estimamos un archive, pues para al final comparar qué modelo otorga el mejor pronóstico y estas fueron las medidas y acá nos indica que los dos modelos para el pronóstico fue el modelo B y el modelo GARCH por las medidas del RMSI y el MAI. Bien, conclusiones. Pues se evidenció que el comportamiento del S&P 500 está fuertemente influenciado por las variables que manejamos. Y el modelo BAL y el B identificaron que relaciones dinámicas en el largo plazo respecto a las variables S&P 500, NVIDIA, el VIX, la inflación y la tasa de interés. Por último, las funciones de impulso-respuesta, en especial la del VIX, fue negativa, donde se mostró que cuando hay aumentos en el mercado, reduce el indicador VIX, pues, que es el del PIB. Y por último, la prueba de Johansen confirmó que hay relaciones estables de largo plazo en las variables analizadas. Gracias. Ya es el último grupo. Bueno, buenos días. Nosotros hicimos nuestro proyecto sobre la matrícula escolar en Colombia. Actualmente Colombia muestra una transición demográfica silenciosa que a futuro va a redefinir todo el sistema educativo en Colombia. La tasa de matrícula viene cayendo desde el 2010 y la gran pregunta es qué tan dura va a ser esa caída y qué pasaría con el financiamiento educativo. Ya para ver el contexto de esta caída, vemos cómo la tasa de fecundidad de hijos por mujer se ha reducido a lo largo de los años, específicamente de 6.7 en 1960 a 1.1 en 2024. Esto es un signo alarmante teniendo en cuenta que la mínima tasa de reemplazo para que no disminuya la población demográfica es del 2.1. Teniendo en cuenta esto, se ha visto traducida una disminución del 37% en las matrículas desde el pico del 2010, donde hubo una subida por distintos factores que más adelante se explicarán, y se ha hecho una proyección, un horizonte de proyección hasta el año 2070
con la idea de ver cómo el hecho de que la disminución de los niños nacidos ha disminuido los estudiantes y cómo la transición demográfica ha hecho que el sistema educativo se encuentre en una transición estructural. Ahora, nuestro paper referente es el de 1344 del Banco de la República, donde aquí utilizan una coordenada territorial nacional. Nosotros utilizamos los 33 departamentos, un horizonte temporal hasta 2050 utilizando un modelo de proporciones. Pero nosotros lo que hicimos fue igualar estas proyecciones a las proyecciones de población del DANE hasta 2070, una metodología, modelo de proporciones, lo cual asume que la tasa de matrícula es constante en el tiempo, mientras que nosotros utilizamos un modelo ARIMA por cada serie, ya que lo que hace es capturar la dinámica de la serie histórica. También, bueno, el paper en base no separa entre lo urbano y lo rural, nosotros sí lo hacemos. Y ya teniendo en cuenta el modelo de la diferenciación del modelo que implementamos con el artículo de referencia, nos presentan 3 grupos específicos que reflejan la heterogeneidad de las características del país. Vemos que en el grupo rojo que se nos presenta una caída acelerada, en donde específicamente en el eje cafetero ha incrementado, o sea, ha disminuido y lleva teniendo una caída sostenida en los últimos 15 años, evidenciando el problema que el resto del país va a tener en un futuro también. Después vemos otra caída moderada en el siguiente grupo, en el naranja, donde están los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Cundinamarca y Bogotá, en donde sí se ha visto una disminución, pero ha sido gradual y no significativa por el momento. Por otro lado, tenemos la caída tardía del grupo volátil. Estos departamentos, como La Guajira, Chocó y Chada, tienen una peculiaridad más alta y también se han visto afectados por la migración al ser también departamentos colindantes, por ejemplo, en este caso, la migración venezolana. Lo que nos da a entender esto es que una política nacional uniforme no puede reflejar y dar respuesta a las características heterogéneas que tiene el país y podría generar más bien una brecha en las instituciones educativas. El modelo que utilizamos es un modelo ARIMA, donde utilizamos una metodología Box-Jenkins, donde al principio hicimos la prueba de raíz unitaria para verificar la estacionalidad de las series, donde en la mayoría de las series tuvimos que rechazar la hipótesis nula, ya que se presentan tendencias persistentes. Luego lo que hicimos es, con AutoArima, que nos da la combinación CDQ y nos da también el modelo óptimo con el menor AIC, lo cual nos muestra que explica muy bien los datos. Listo, ya acá pasamos a ver los 3 modelos específicos del Sistema General de Participación. Esto teniendo en cuenta que el Sistema General de Participación para la educación se determina normalmente con el número de estudiantes multiplicado por la asignación per cápita según la tipología, ya sea urbano, rural, población de discapacidad y tipo de educación, ya sea media, primaria, secundaria. En los 3 escenarios, en el primero vemos simplemente la constante inflacionaria y vemos que sin ninguna reforma se presenta una disminución del 0.65% del SGP y una caída de 6.1 millones. Ya en el segundo escenario se pone constante de 29.4% la inversión del SGP y aumenta per cápita a 24.4 millones. Si bien presenta un escenario más favorecedor, no muestra mejoras significativas y aumentaría el SGP a un 2.6%. Ya en el tercer escenario, vemos cómo aumenta la asignación
el del SGP a un 39.5%, ya habiendo un aumento significativo per cápita, 32.7 millones, y una mayor participación al 3.5, teniendo una gran ventaja de oportunidad si se aplican las reformas. Esto teniendo en cuenta que nos dieron 3 departamentos en específico con signas que se verían muy afectados, es decir, Arauca, Casanare y Putumayo, que presentan una gran financiación de su educación pública directamente del SGP, en donde sin implementar una reforma, sí o sí va a haber una disminución de recursos asignados debido a la disminución demográfica. Ahora la tasa de dependencia, esta también la proyectamos nosotras con un modelo ARIMA, donde podemos ver que la tendencia cae persistentemente, lo cual la presión sobre el nivel educativo cae, y esto nos lleva a que haya una menor presión demográfica sobre el sistema educativo. Nos dice que si se reforma el sistema general de participación, los mismos recursos son iguales a invertir más por estudiante, a mejorar la calidad de la educación y también a mejorar la formación docente, lo cual esto es una ventana de calidad para una zona única y para una mejor educación en Colombia. Ya tenemos las conclusiones, específicamente 4 conclusiones. Si bien la primera, con lo que vimos tanto con los datos como los modelos, es que la caída demográfica nos representa un desafío fiscal que, si bien puede ser una oportunidad, se implementan las reformas adecuadas a tiempo, debido a que con los modelos, ya sea el modelo ARIMA, vemos que no hay una reversión espontánea de esta migración demográfica y que la no implementación de un modelo específico que representa la heterogeneidad del país daría también como resultado a una mayor brecha en educación entre lo urbano y lo rural, creando así pues una gran afectación entre las partes en las que el Estado no tiene tanta presencia. Bueno. Son buenos años. Entonces, buenos días para todos. Vamos a hacer más rápido. Junto con mi compañera Natalia Lizarazo, vamos a presentar nuestro proyecto final, la relación entre inflación y política monetaria en Colombia. Nuestro trabajo analiza la relación entre inflación y la tasa de interés monetaria de política monetaria en Colombia entre 2001 y 2026. Y la pregunta central es si los cambios de la tasa de interés del Banco de la República afectan la inflación. Esto es importante porque la inflación impacta el poder adquisitivo de todos los colombianos y la tasa de interés es la principal herramienta del Banco Central para poder controlar. Nuestra pregunta principal, nuestra hipótesis es que la tasa de interés tiene un efecto negativo y rezagada sobre la inflación. Es decir, mientras el banco sube la tasa, meses después la inflación tiende a bajar. Nuestra metodología la usamos en 3 tipos de modelos. La primera es la curva de Phillips por números cuadrados ordinarios, que es el marco teórico para relacionar la inflación y la tasa de interés del desempleo, y estudiamos 5 versiones. La básica, tasa de interés con rezagos largos, con brecha de desempleo y con expectativas adaptativas. El objetivo era comparar cuál explica mejor la inflación colombiana. Segundo, tenemos las pruebas ADF de raíz unitaria. Esto puede variar si la raíz
si las variables son estacionarias. Los resultados nos muestran que las tres variables son integradas en orden 1, es decir, no estacionarias en niveles, pero sí en primeras diferencias. Y como tercero tenemos un modelo VAR. Elegimos el modelo VAR porque trata las variables como endógenas y lo cual es más realista, ya que la inflación y la tasa de interés son mutuamente, se afectan mutuamente. Y por último tenemos una prueba de cointegración de Johansen para evaluar si existe una relación de equilibrio en el largo plazo entre las variables. Bueno, pues ahora vamos a explicar las pruebas de raíz unitaria. Tenemos los resultados en niveles. Esto demuestra que no tienen estacionalidad, ya que el valor P es mucho mayor a 0,05. Luego hicimos lo mismo, pero con las primeras diferencias. Y acá sí nos da estacionalidad con valores P mayores a 0,0. Pues como dijo mi compañera, concluimos que las tres variables son integradas de orden 1 y para el modelo VAR necesitamos las primeras diferencias. Bueno, antes de hacer el modelo VAR hicimos los correogramas ACF y PACF de las tres variables para el número de saldo. En la variable de inflación encontramos que presentan un patrón AR1 y que el mayor pico en PACF está en el número 1 también. En el desempleo vemos un decaimiento gradual, sugiriendo un AR2 o AR3. Y la tasa de interés tiene como la tendencia más persistente, que es decaimiento muy lentamente. Bueno, entonces elegimos un rezago de orden 4 y nos resultó estable. Después tenemos las funciones de impulsión respuesta, que es la herramienta pues, más importante que nos brinda el modelo VAR. Acá tenemos la inflación responde negativamente a un aumento en la tasa de interés, pero este aumento no es, este decaimiento no es de forma inmediata, sino que un rezago de 3 a 6 meses. Por el lado del desempleo tiene una y la tasa de misma es constante. Esto nos ayuda a concluir de que la tasa de interés sí tiene un efecto negativo en la inflación, pero tiene un costo adicional que es un aumento pequeño del desempleo. Y pues también hicimos una prueba de cointegración de Johansen para verificar si tenían una relación a largo plazo. Bueno, nos indicó que el cero, que es la hipótesis de que no tiene ninguna relación, nos da 0,78, que es mucho mayor al 22%, al 22%, que nos da 5%, que nos da la prueba del 5%, y pues de ahí rechazamos la hipótesis y decimos que al menos una variable sí tiene una relación a largo plazo. No, pues muy bien a todos. Sé que se esforzaron mucho por hacer las cosas que entregaron. A los que están viéndonos, pues esperemos que tengan todas las herramientas ya para poder evaluar. Y nada, esperemos a ver al cierre del semestre, pero excelente trabajo de todos a lo largo del curso. Entonces, muy bien, felicitaciones. Dados que yo me estaré en contacto con ustedes para lo que sería esta parte del proceso de evaluación. Ya de acuerdo a las fechas que están establecidas, pues estaremos dando la información. ¿Vale? María Angélica, ¿quieres decir algo para terminar?
Hola. No, muchas gracias a todos por sus exposiciones y la verdad que todos son temas muy relevantes pues para el país y me parece pues un muy buen ejercicio lo que hicieron y es una muy buena aproximación pues para evaluar desde una parte más cuantitativa estos temas y también poder entender un poco las fuentes de los datos de Colombia y los métodos que se pueden aplicar. Vale, gracias. Ya nos están pidiendo el salón, entonces por el momento nos despedimos y no te dejamos muchos éxitos. ¿Vale? Vale, gracias.